Esta conferencia comenzará a grabarse. Adelante. Perfecto. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Ok, antes que nada, pues bienvenidos a esta eh, conferencia. Mi nombre es José Sabás Delgado. Soy un consultor técnico comercial que estamos de Grupo ORS. Eh, somos especializados, eh, estamos especializados en sistemas eléctricos aislados, eléctricos. Ay, discúlpeme, también estoy un poquito nervioso, me agarré. Bien, mi nombre es José Sabat Delgado Galván, soy consultor técnico comercial especializado en sistemas eléctricos aislados. Y yo estoy representando la zona Bajío, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y algo de Baja California. ¿Sale? Ahora les vamos a presentar un tema, pero antes quisiera comentarles quién es Grupo ORS. Grupo ORS es una empresa que tiene más de 19 años dando soluciones eléctricas a la industria hospitalaria y a toda la parte industrial, ¿no? Nos enfocamos en acompañar sus proyectos desde el primer contacto y las soluciones técnicas y comerciales que optimicen los recursos. Somos un equipo de ingenieros calificados comprometidos con los resultados de sus proyectos. ¿Sí? Juan Carlos, le das, please. Sí, ya pasó a la siguiente, no sé si es. Sí, ya, ok. Bueno, nuestra experiencia en proyectos hospitalarios suman más de 926 proyectos. Hemos capacitado a más de 2.091 conferencias y talleres y hemos realizado más de 1.250 servicios de mantenimiento preventivo anual. ¿Sale? Está un poco lenta mi máquina, no agarra los... Pero bien, igual y podemos omitir nuestra presentación y solamente para comentarles que nuestra alianza comercial con Grupo Bender es lo que nos hace muy fuertes. Bender es una empresa de marca alemana que tiene más de 75 años en el mercado y algo importante de Bender es que ellos invierten más del 15% de sus utilidades en, en la innovación, que es precisamente el tema que vamos a hablar con el ingeniero Juan Carlos Ayala Bustos. Por favor, Juan Carlos. Gracias a vos, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes presentes en este pequeña charla, en este pequeño webinar referente a tecnologías 4.0, aplicada sobre todo a una parte muy importante de los hospitales, que son las áreas críticas, aquellas áreas en las cuales tenemos que tomar muchísimos cuidados en la instalación, en los mantenimientos, en las cuestiones que hacemos en ese tipo de áreas para evitar algún accidente con un paciente que está en un estado crítico de salud. Entonces, la plática o la charla del día de hoy está enfocada a ese rubro. No sin antes, pues les digo, agradecerles por el espacio. Y lo importante de todas estas pláticas, de todos estos webinars que impartimos es ver su punto de vista, que nos compartan qué les parece estas tecnologías, si tienen alguna duda, con todo gusto nos lo pueden hacer saber, ya sea aquí en esta plataforma, por algún mensaje, porque usen activar su audio, con todo gusto nos lo pueden hacer saber. Y pues bueno, vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar al tema en sí. El tema del día de hoy se llama Tecnologías 4.0 o también nosotros lo llamamos Smart Hospital. Sobre todo les digo aplicado en áreas críticas de un hospital, más sin embargo se puede también aplicar en otras áreas de un hospital o áreas industriales. Vamos a ver todo el alcance que tiene ese tipo de tecnologías. Y bueno, una pequeña y muy breve introducción. Siempre me gusta decir cuál es la necesidad de mantener la energía dentro de un quirófano de manera segura para el paciente. Y lo resumo muy importante en estos dos párrafos, que nos dice que es muy importante que tengamos siempre en mente que cualquier falla que se presente en un equipo no solamente va a involucrar la pérdida de un equipo, de una instalación, sino lamentablemente en este tipo de áreas pues está en juego la salud de una persona. Entonces podemos llegar incluso hasta tener una pérdida humana por un fallo de la instalación, por un fallo de un equipo, por un fallo de la instalación eléctrica. Entonces, pues hay que alcanzar los niveles más altos de seguridad y es por eso que tenemos que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, de lo que hay que hacer en ese tipo de áreas, cuestiones normativas. Entonces, todos tenemos que cuidar mucho para que este tipo de áreas sean completamente seguras. Y bueno, un pequeño resumen, unos pequeños antecedentes del por qué nos llevó a utilizar este tipo de tecnologías en la actualidad.
por qué también utilizamos el sistema eléctrico aislado, que imagino, o si lo han llegado a escuchar alguna vez, es algo muy importante en los quirófanos, y todo parte desde los años 20 y 30, dado de que el número de incendios y explosiones en quirófanos creció a niveles alarmantes en estas épocas. ¿Por qué creció a niveles alarmantes? Pues bueno, perdón, ya teníamos la electricidad convencional, ya utilizábamos algunos equipos eléctricos, junto con los gases anestésicos de estas décadas, pues provocaban incendios y explosiones en este tipo de años y creció a niveles muy alarmantes. Entonces, este fue el principal factor, sobre todo la electricidad, tanto la convencional o la estática que se genera con una simple diferencia de potencial de un objeto respecto a otro. Entonces, eso fue lo que sucedió en estas décadas, ya con los pasos de los años, pues sobre todo en nuestro país vecino, la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, pues a partir de los años 40 se crea el primer estándar de seguridad eléctrica en salas de operaciones, se empieza a regularizar este tipo de áreas para evitar incendios y explosiones, para evitar también una descarga eléctrica. Entonces, a partir de estas décadas se empieza a regularizar, se empiezan a crear los primeros estándares. Y bueno, ya en los años 60, por parte de la NFPA, el NEC, estableció como uso obligatorio los sistemas eléctricos aislados sin conexión a tierra. Entonces, estos son el parteaguas de lo que utilizamos en la actualidad, que son los sistemas eléctricos aislados, que se vienen implementando desde hace muchas décadas, pero es la solución más eficiente para evitar descargas e incendios y explosiones en ese tipo de áreas. Y ya en los años 70 y 80, pues se reforzó un poquito más el uso de ese tipo de dispositivos, dado de que se hicieron muchos estudios en estas décadas para ver las corrientes en el cuerpo humano que ocasionan. Entonces, se determinó que pequeñas corrientes de microshock o ocasiones de macroshock pueden ocasionar un peligro muy fuerte en una persona. Entonces, esto reforzó más el uso. Ya en la actualidad, a partir del año 2019-2020, estamos migrando a las tecnologías que les queremos presentar el día de hoy, que son las tecnologías 4.0. ¿Por qué? Porque muchos sectores, tanto industriales como eléctricos, están ya en ese sector, en las tecnologías 4.0, que es ya integrar ya tecnologías de monitoreo, solución de fallas, todo para que este tipo de áreas sean completamente eficientes, que cuando surja algún problema eléctrico lo podamos solucionar de manera muy rápida y efectiva. Entonces, a este cambio generacional estamos en la actualidad, a migrar a las tecnologías 4.0, ver qué tenemos disponible y cómo lo podemos integrar a los tableros que tenemos actualmente en la industria hospitalaria. Entonces, este es un pequeño resumen y bueno, aquí un pequeño glosario de lo que vamos a estar viendo en cuestiones normativas, porque vamos a ver un poquito de la plática del día de hoy, cuestiones normativas. Pues todo, bueno, mucho de lo que vamos a ver el día de hoy, pues proviene de la NFPA 70, del NEC 70, también de la NFPA 99, sobre todo ya las versiones un poquito ya más actualizadas. Y bueno, nuestra norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas, como sabemos, nos sigue rigiendo la 2012. Entonces vamos a poner en contexto esto un poquito de las normas, sobre todo el artículo 517 de la norma oficial mexicana, la cual nos habla de instalaciones eléctricas en establecimientos de la salud. Entonces, vamos a ver cuestiones de este artículo. Les digo, la plática va enfocada un poquito más a las tecnologías que tenemos en la actualidad, pero bueno, recalcar siempre que todo tiene que estar enfocado, tiene que estar alineado con lo que es nuestra norma oficial mexicana. Entonces, esto es bueno, es un poquito de antecedentes. Cuando hablamos de riesgos en áreas críticas hospitalarias, pues nos enfrentamos a diferentes riesgos. Háblese de fuentes de riesgo químico, térmico, debidos a la radiación, biológicos, una falla humana, lamentablemente este tipo de áreas repercuten en vidas humanas. Y bueno, están los riesgos debidos a la corriente eléctrica. Y cuando hablamos de riesgos debidos a la corriente eléctrica, pues hay 3 factores que nos determinan si es peligroso o no. Entonces, el primero, la ruta a través del cuerpo humano. No es lo mismo que nos pase una descarga eléctrica de un brazo y salga en otro brazo, a que entre por un brazo y salga por una pierna, o que pase por un órgano blando. Entonces depende por dónde pase la ruta de la descarga, se determina si es mortal o puede ser muy peligroso o no. También el tiempo que estemos expuestos ante esta descarga eléctrica, no es lo mismo que estemos milésimas de segundos a cuestiones ya de segundos, y la cantidad de corriente, que es muy importante, y ahorita vamos a ver los umbrales de corriente en el cuerpo humano. Pero bueno, les decía, la ruta de la descarga a través del cuerpo es muy importante, y nuestro cuerpo pues es una resistencia natural al paso de una corriente, y tenemos un valor de resistencia, no es un valor ni resistencia universal o que todos tengamos el mismo valor de resistencia, varía por diferentes factores, la altura, el peso, la ruta de la corriente, si la persona es masculino o femenino, la edad, la altura, o sea, muchísimas variables determinan la resistencia que tiene el cuerpo humano
ante una descarga eléctrica, pero sí se pueden hacer diferentes promedios, ver cuánta resistencia tienen en diferentes cuerpos en ciertas regiones. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen de algunos valores de resistencia que tiene el cuerpo humano dependiendo de la región. Por ejemplo, en un brazo podemos tener 460 ohms, en un órgano blando podemos estar entre los 125 hasta los 15 ohms, en una pierna en 840. Les digo, esto es muy variable, muy variable, pero bueno, podemos sacar un estimado de cuánta resistencia tenemos para saber cuánta corriente va a circular en una cierta ruta en el cuerpo humano. Entonces, imaginémonos que sucede una descarga eléctrica en un cuerpo humano, como lo vemos aquí en la persona que está tocando un equipo aterrizado, lo toca con su brazo y sale por su pierna. Entonces, sería esa ruta del brazo a la pierna. Entonces, tendríamos que saber cuánta resistencia tiene esa ruta del cuerpo humano para saber cuánta corriente va a circular. Y bueno, sabemos, pues los equipos biomédicos, los equipos comunes de uso común, pues se manejan a 120, 127 volts. Entonces simplemente haríamos una ley de Ohm para saber cuánta corriente puede llegar a circular en el cuerpo humano. Entonces simplemente es dividir los 120 volts entre la resistencia que tiene en ese momento el cuerpo humano ante la descarga eléctrica. Y bueno, obtendríamos que en esa ruta tendríamos una resistencia alrededor de los 1400, 1500 ohms, si entra por un brazo y sale por una pierna. Si hacemos esa división con el voltaje, pues obtenemos que van a circular en ese momento, en esa descarga eléctrica en condiciones normales, 0.83 amperes, lo cual lo podemos trasladar a miliamperes, que serían 83.3 miliamperes, y eso nos daría la corriente que va a estar circulando en un estado normal para en un cuerpo humano si se entra por un brazo y sale por una pierna. Entonces, esa corriente es alta, es baja, es mucha, es poca. Pues bueno, para esto ya hay diferentes umbrales que ya nos dicen qué pasa en el cuerpo humano dependiendo del valor de la corriente que está pasando en el cuerpo. Entonces, estos umbrales son los que están aquí en esta diapositiva. El primer umbral es el umbral de percepción, el cual va de 1 a 10 miliamperes. Lo que nos quiere decir que es un pequeño cosquilleo en el cuerpo humano, es un hormigueo muy leve que está sucediendo en el cuerpo humano, pero apenas estamos hablando de 1 a 10 miliamperes, el umbral de percepción. Pero seguimos subiendo el umbral de la corriente en el cuerpo humano, ya entre los 10 a los 15 miliamperes, estamos ya en el valor de corriente de retiro o let go. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros músculos ya están teniendo una contracción, por lo tanto no nos permiten soltar el origen de la descarga eléctrica. Entonces este es un valor ya un poquito peligroso porque ya estamos inhibidos de soltar el origen de la descarga eléctrica. Pero ¿qué pasa si seguimos subiendo el valor de corriente eléctrica? Ya entre 18 a 22 miliamperes empezamos a tener una parálisis respiratoria, un dolor y una fatiga muy fuerte. ¿Por qué sucede esto? Porque, como les digo, todos nuestros músculos están teniendo una contracción. Por lo tanto, tenemos músculos enfrente de nuestro pecho y estos músculos están teniendo una contracción y están provocando que nuestros pulmones no puedan hacer una expansión, un trabajo correcto. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a empezar a tener una parálisis respiratoria, un dolor y una fatiga muy fuerte. Y si seguimos subiendo el valor de corriente, ya entre 75 a 400 miliamperes, lamentablemente aquí entramos a un valor llamado fibrilación ventricular, que ya es sacar de ritmo al músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque nuestro músculo cardíaco late mediante unos pequeños pulsos eléctricos, bombeando sangre, oxígeno a todo nuestro cuerpo. Pero si nosotros entramos con una corriente directamente al músculo cardíaco, entre 75 y 400 miliamperes, lamentablemente lo vamos a sacar de ritmo, va a entrar en una fibrilación ventricular, y esto ya es muy peligroso porque un porcentaje muy alto de personas que entran en una fibrilación ventricular, lamentablemente o quedan con secuelas de salud muy grave o lamentablemente fallecen. Y seguimos subiendo el valor de corriente eléctrica entre 1 a 6 amperes, aquí ya es simplemente un paro cardíaco inminente. Aquí sí ya es una muerte inminente entre 1 a 6 amperes, depende, les digo, del tiempo que estemos expuestos y de la ruta de la descarga, pero si ya estamos en este umbral de corriente en el cuerpo, lamentablemente ya es un paro cardíaco. Entonces esto ya es súper peligroso para el cuerpo y ya, bueno, arriba de 10 amperes, pues ya es simplemente la quemaduras y daños físicos del cuerpo. Aquí ya estamos hablando ya de que todo el cuerpo se está quemando. Entonces, si recordamos el pequeño cálculo que se hizo en la diapositiva anterior para ver en condiciones normales cuánta corriente va a circular en el cuerpo humano, vimos que estaba en 83 miliamperes. O sea, quiere decir que ya podríamos entrar en una fibrilación ventricular si esa descarga eléctrica pasa por el músculo cardíaco. Entonces, esto ya es altamente peligroso. Imaginémonos si esto está en condiciones normales, ya es peligroso. Imaginémonos qué sucede con los pacientes, las personas que están en un quirófano, que están en una terapia intensiva.
Pues comúnmente un paciente cuando entra a un quirófano, pues va a entrar anestesiado, le van a practicar un procedimiento quirúrgico, por lo tanto, pues va a estar inhibido de sus acciones, no es que nos pueda avisar que está ante una descarga eléctrica. Entonces, esto pues lo vuelve una persona muy indefensa en este tipo de áreas. Y bueno, también, dado los avances tecnológicos, pues tenemos cada vez más inserción de catéteres, de dispositivos invasivos, que lo que van a provocar, sí están haciendo un monitoreo, están haciendo una supervisión del cuerpo, alguna acción, pero también están reduciendo la resistencia del cuerpo humano, dado que están abriendo esta piel. Por lo tanto, al momento de abrir la piel y conectar un dispositivo en esta zona cercana o dentro del cuerpo humano, pues lo que estamos haciendo es que esa resistencia que les digo, si sacamos un promedio, pues va a bajar muchísimo, puede llegar a bajar incluso hasta los 100 ohms. Entonces, entre menor resistencia vemos, pues mayor corriente, entonces esto pues lo vuelve muy peligroso. Entonces, y la tercera, en ese tipo de áreas como terapia intensiva o quirófanos, pues las funciones corporales del cuerpo humano son temporal o continuamente apoyadas con equipo de soporte de vida. Por ejemplo, una terapia intensiva pues tiene muchos ventiladores artificiales, dado que el paciente está en un estado crítico de salud y requiere una respiración artificial. Entonces, ese tipo de áreas pues tienen ese tipo de equipos que si llegan a tener un fallo en la energía eléctrica, pues ponen en peligro la vida de una persona. Al momento que se desconecten, al momento que no tengan energía eléctrica, pues ponen en grave peligro la vida de una persona. Entonces, a estos factores de riesgo se enfrentan los pacientes y es por eso que se implementó los sistemas eléctricos aislados. Ahora, ¿cuáles son las áreas en las cuales se utilizan los sistemas eléctricos aislados o los tableros de aislamiento? Pues son todas aquellas áreas en las cuales o el paciente se encuentra en un estado con un procedimiento invasivo, cualquier pequeña procedimiento invasivo, ya sea una cirugía ambulatoria, una cirugía básica de corta estancia, pues es un procedimiento invasivo. Entonces, ese tipo de áreas son denominadas áreas de atención crítica. Y también nos dice la norma oficial mexicana en la parte de definiciones del 517 que también son aquellas áreas en las cuales se tenga equipo de soporte de vida, en aquellas áreas en donde, les digo, un equipo que si llega a tener un fallo en energía eléctrica, pues también ponemos en peligro la vida de una persona. Entonces, en conclusión, sacando con esa definición de la norma, ¿cuáles son ese tipo de áreas? Pues bueno, aquí les pongo que serían terapia intensiva, cualquier terapia intensiva ya para adultos, para pediatría, para neonatos, terapia intermedia si el biomédico, la persona encargada de esta área determina que se utiliza equipo de soporte de vida, también la debería determinar como área de atención crítica. Salas de operaciones, cualquier sala de operaciones, llámese corta estancia, ambulatoria, salas de choque, tococirugía, cualquier área donde se practique un procedimiento invasivo debe de tener un sistema eléctrico aislado, debe tener cuidados muy especiales para evitar una de esas problemáticas. Esta por parte de la norma 2012, de la que nos rige actualmente. Como sabemos, tenemos un proyecto de norma 2018 que, bueno, aquí sí tiene una actualización muy importante, dado que la definición es un poquito diferente. A mí me gusta un poquito más esta definición, dado de que lo pone muy en contexto los peligros a los cuales se enfrentan este tipo de áreas. Ya los denominan espacios categoría 1, espacios para cuidados críticos, antes conocidos como cuartos de cuidados críticos, en el cual es probable que la falla de un equipo o un sistema lamentablemente provoque lesiones mayores o hasta la muerte de pacientes. Entonces, esta definición es un poquito más fuerte porque ya nombra hasta las cuestiones de la muerte de pacientes. Entonces dice que si no tenemos los debidos cuidados, pues podemos llegar a ese tipo de repercusiones. Entonces, las áreas serían las mismas que vimos en la diapositiva anterior, simplemente la definición sí pone un poquito más en contexto la importancia de cuidar ese tipo de áreas. Y bueno, les decía cuál es la solución. Pues desde los años 60 ha sido implementar un sistema eléctrico aislado. Entonces, un sistema eléctrico aislado, como lo dice su nombre, no solamente una pieza, es un sistema. Y cuando escuchamos la palabra sistema, pues les digo, es el conjunto de cosas. Entonces, en un quirófano, en una terapia intensiva, la energía eléctrica en este tipo de áreas, pues es una serie de cuestiones de equipos, de instalación, que hacen que el área sea segura para un paciente. Se utiliza en primera instancia un tablero de aislamiento, que un tablero de aislamiento, su principal función, sí, es proveer energía eléctrica a cierta área, a cierta área crítica, pero pues estamos cuidando mucho las fugas de corriente, que sean fugas de corriente muy bajas, evitar esas corrientes que pueden llegar a ser peligrosas para un paciente. Pero también internamente tiene un monitor de aislamiento de línea.
Un monitor de aislamiento de línea es un equipo que está midiendo constantemente la pérdida de aislamiento de un conductor activo respecto al conductor de puesta a tierra y me lo está mostrando en tiempo real en corriente. Entonces, en tiempo real estamos monitoreando la instalación y los equipos que estamos conectando para evitar que el paciente sufra una descarga, o sea, anticiparnos a que esa corriente que está circulando en la instalación, si lamentablemente el paciente llega a aterrizarse a conductor de puesta a tierra mediante un conductor activo, pues circula esa corriente que puede llegar a ser peligrosa. Entonces, la instalación pues es muy especial, lleva un cableado específico con características de aislamiento específicas, el código de colores, el sistema aquí potencial de tierras, los tomacorrientes, grado hospital. O sea, se tienen que tomar muchísimos cuidados para que el área sea completamente segura. Entonces, esto es lo que se ha implementado desde los años 60 y ha sido una solución muy buena que nos vino a revolucionar las áreas críticas, a tomar precauciones, a tomar cuidados, a monitorear, a estar al pendiente de cómo se encuentra el área. Y es lo que estamos implementando desde hace ya algunos años. En México, pues bueno, ya es algo normativo desde hace ya algunos años, tenemos ya algunos años que es algo normativo y que tenemos que tener de manera obligatoria en nuestras áreas críticas. Entonces, aquí está un pequeño resumen eléctrico que les digo, nos da para mucho tiempo la plática del sistema eléctrico aislado, la estoy haciendo muy resumida, pero bueno, la principal diferencia de un sistema convencional a un sistema aterrizado a un sistema eléctrico aislado es que el conductor de puesta a tierra en la parte secundaria del transformador no está conectada. Sí, se basa la carga, se basa el tomacorriente, pero en la parte secundaria del transformador no está conectada. Por lo tanto, en la parte secundaria de un transformador de aislamiento van a encontrar dos conductores activos, dos líneas. Entonces, aquí no va a existir el punto neutro a partir del secundario del transformador de aislamiento. Entonces, al no existir ese neutro, pues tenemos dos líneas activas, cada una de ellas manejan 60 volts respecto a tierra y entre ellas manejan 120 volts. Entonces, la ventaja que nos da utilizar un sistema de estos, un sistema aislado comparado con un sistema aterrizado, es que al momento en que llega a aterrizarse una línea, pues el sistema va a seguir activo. O sea, nos permite que incluso una línea activa se llegue a aterrizar a tierra y el sistema siga activo. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos equipo de soporte de vida. Por lo tanto, pues tenemos que tener una amplia conexión al sistema eléctrico. Entonces, es por eso que se utiliza un transformador de aislamiento. Y bueno, también, pues como tenemos una impedancia muy alta de retorno hacia la fuente ante un fallo, pues la corriente es muy baja. Entonces, así es como funciona un sistema eléctrico aislado. Aquí están sus componentes básicos, que internamente un tablero de aislamiento tiene su transformador, tiene su centro de carga, tiene su cableado, bueno, el cableado es especial, los tomacorrientes y el monitor de aislamiento de línea, que es el cerebro de todo este sistema. Constantemente nos está diciendo cómo se encuentra la corriente en la instalación eléctrica y las cargas que estamos conectando. Entonces, se vería de esta forma, está conectado a las líneas respecto al conductor de puesta a tierra y lo estamos vigilando en tiempo real. Y cuando sucede una alarma, cuando supera cierto límite de miliamperes, lo que va a suceder es que me va a avisar mediante una alarma audible y visible que estamos ante un peligro hacia el paciente. Entonces, así funciona. Bueno, aquí pongo un ejemplo que sucede en este tipo de sistemas. Si lamentablemente una persona llega a aterrizarse de un conductor activo respecto a conductor de puesta a tierra, entonces pongo la palabra si sobrevivirá. Y sí, o sea, lo que se busca en ese sistema es que tengamos una impedancia muy alta entre un conductor activo respecto al conductor de puesta a tierra. Por lo tanto, la corriente que va a circular ante un fallo, pues va a ser muy baja. Aquí hago un ejemplo. Por ejemplo, estamos teniendo unas impedancias del conductor activo respecto al conductor de puesta a tierra de 500 kiloohms en cada línea. Por lo tanto, si yo la sumo y la divido entre el voltaje, pues voy a obtener que en ese circuito van a circular 0.12 miliamperes, que es una corriente muy baja, muy baja. En cuestiones hasta del umbral de percepción, aún no llegamos al umbral de percepción, que es a 1 miliampere. Entonces, a esto queremos llegar con estos sistemas, a que las corrientes de retorno, a las corrientes de falla sean muy bajas. Entonces, si el momento en que una persona llega a aterrizarse en un sistema de este tipo, pues lo que va a suceder es eso, que van a circular 0.24 miliamperes, lo cual es una corriente muy baja para el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que se busca en un sistema eléctrico aislado y es lo que ha funcionado, les digo, durante muchas décadas y ha sido un método muy eficiente si lo tenemos debidamente controlado,
monitoreado, le hacemos sus mantenimientos, hacemos su revisión periódicamente del sistema, pues es un método muy, muy eficiente. Entonces, esas son las principales ventajas de utilizar un sistema eléctrico aislado, que cuando sucede un fallo, lamentablemente en un equipo o en una instalación, pues no solamente nos va a salvar la resistencia del cuerpo humano, sino la impedancia alta de retorno que tiene la corriente eléctrica hacia la fuente. ¿Por qué? Porque como el conductor de puesta a tierra no está conectado en la parte secundaria del transformador, pues por lo tanto ahí hay una impedancia muy alta de retorno hacia la fuente. Entonces, eso es lo que nos salva de que las corrientes sean peligrosas para el paciente y es como funciona el sistema eléctrico aislado. Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen de esto. No sé si, les digo, es en contexto para entrar a las tecnologías 4.0, a las nuevas tecnologías que se utilizan en los tableros de aislamiento. No sé si tengan alguna duda hasta este momento o continúo. Yo creo que puedes Bueno, pues continuar, Juan Carlos. sí, vamos a continuar. Si no, al final de la presentación, pues también nos pueden hacer sus preguntas con todo gusto. Y bueno, estos son, les digo, algunas principales funciones del sistema eléctrico aislado, lo que les estaba comentando: disminuir el riesgo de corrientes que pueden llegar a circular por el cuerpo humano, garantizar la disponibilidad incluso bajo una primera falla, y bueno, yo pondría una tercera, que es el monitoreo en tiempo real, que constantemente estamos monitoreando la instalación para evitar que exista un peligro. ¿Dónde es necesario? Pues bueno, ya vimos normativamente en todas las áreas de atención crítica: quirófanos, terapias intensivas, tococirugías, salas de choque, en todas aquellas áreas donde practiquemos un procedimiento invasivo o tengamos un equipo de soporte de vida. Van a ser de manera obligatoria los tableros de aislamiento. Y les digo, el cerebro de todo este equipo es el monitor de aislamiento de línea, que constantemente está vigilando cómo se encuentra la instalación. Y bueno, cuando supere 5 miliamperes, que es lo que nos dictan en México, que debe ser el valor, el umbral en el cual se debe de alarmar la instalación y avisarnos que estamos ante un peligro eléctrico. Entonces, a los 5 miliamperes, cuando hay una fuga de corriente de 5 miliamperes o una pérdida de aislamiento de un conductor activo respecto al conductor de puesta a tierra, va a alarmarse el monitor, va a empezar una alarma audible y visible para anticiparnos, avisarnos de que, bueno, o una línea ya está aterrizando o estamos perdiendo aislamiento y por lo tanto, pues la corriente ya está siendo peligrosa para el cuerpo humano. Entonces, en ese momento, pues ya sea personal de mantenimiento, el biomédico, pues tendría que tomar acción, ver qué es lo que están conectando en la instalación, cómo se encuentra la instalación, qué equipos están conectados, qué cargas, y ver en dónde se encuentra un fallo. Entonces, así es como funciona el monitor. Bueno, les voy a dejar aquí un video en el cual se observa cómo el monitor constantemente o en tiempo real está vigilando la corriente de una instalación eléctrica. Aquí vemos el monitor y lo que estamos haciendo en este momento es inyectar una falla, una pérdida de aislamiento de un conductor activo respecto al conductor de puesta a tierra. Vemos cómo se empieza a incrementar la corriente y les digo, en México pues se tiene que alarmar a los 5 miliamperes, que nos da un amplio margen para conectar cargas a la instalación y que no se alarme. Pero ¿qué pasa si conectamos un equipo dañado o una instalación tiene un fallo, un tomacorrientes, un cableado? Pues lo que va a suceder es esto: va a empezar a incrementarse la corriente hasta que llegue a los 5 miliamperes y se nos va a alarmar completamente la instalación. Entonces, ahí en ese momento todos se deben de dar cuenta, es una alarma que debe ser audible y visible para que todos nos demos cuenta que estamos ante un peligro eléctrico. Entonces, así es como funciona este tipo de sistemas. Aquí vemos que, les digo, ya supera los 5 miliamperes. Y bueno, se nos alarma, empieza una alarma audible, visible, que es algo fuerte, algo sonora, para que, bueno, todos nos demos cuenta. Entonces, así funcionan los sistemas. Y les digo, pues, tienen que cuidar muchísimas cuestiones normativas: la tubería, el cableado, la cantidad de circuitos, la cantidad de cableado, qué tipo de equipos conectamos al sistema, el sistema equipotencial de tierras. Se tiene que tomar muchísimos cuidados, que esto nos da para toda una plática muy extensa, pero bueno, este es un pequeño resumen de lo que es el sistema eléctrico aislado. Entonces, bueno, aquí ponemos las partes importantes de cuando se está trabajando en este tipo de áreas eléctricas. Pues bueno, tenemos que hacer un muy buen diseño para evitar, desde lo que es la planeación, las guías mecánicas, los planos, pues evitar cometer un error desde el diseño. Ya la instalación pues debe de ser hecha por personal adecuado, por personal que tenga los conocimientos para instalar ese tipo de equipos. Y el mantenimiento, que nos va a llevar al tema principal de hoy, que es algo muy importante y nos olvidamos de los mantenimientos: qué hacer con los equipos
porque sí se hace en muchas ocasiones un muy buen diseño, una muy buena instalación, pero nos olvidamos del mantenimiento, nos olvidamos de que ese tipo de áreas pues requieren una revisión periódica, requieren una serie pues sí, de mediciones, de mantenimientos predictivos, preventivos, para evitar lamentablemente que suceda un fallo y pues en ese momento actuar, sino anticiparnos a ese fallo. Entonces, esos son los tableros de aislamiento, se encuentran de diferentes modelos, diferentes características, y bueno, son los que se utilizan, les digo, en el mercado. Pero ahora sí vamos a entrar al tema de hoy, ahora sí vamos a entrar a las nuevas tecnologías. Y todo va con esta pregunta, o con plantearnos lo siguiente, que es un cambio de paradigmas entre las protecciones reactivas o los mantenimientos o las acciones reactivas a una protección preventiva, que es a lo que nos tenemos que enfocar ya en la actualidad. Hacer con una prevención, hacer con una predicción de las fallas, y si llegan a suceder, pues las podamos solucionar de manera muy rápida y eficiente. Entonces, pongo un ejemplo que ya está sucediendo en muchos sectores, no solamente en lo eléctrico, en algunos sectores, sino en muchos, por ejemplo, en los automóviles. Pues estuvimos acostumbrados, o estamos acostumbrados a ser reactivos. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, nuestro coche pues tiene cinturones de seguridad, tiene bolsas de aire, pues pensando en eso, en ser reactivos, en que en el momento en que vas a chocar, pues tienes que tener las protecciones pues para no estrellarse con el parabrisas o no salir volando. ¿Por qué? Porque está pensando el coche de que ya vas a tener el accidente. Entonces, ¿qué le implementaron? Pues son los cinturones de seguridad, las bolsas de aire, que lo que van a hacer, pues sí, cuando esté ya el fallo, esté el accidente, pues en ese momento activarse las protecciones. Pero muchas industrias, imaginémonos en los automóviles, ya muchos están implementando la protección preventiva, predictiva. ¿Qué le instalan? Pues son sensores, son cámaras, son actuadores, quienes están midiendo el entorno, están diciendo si estamos manejando muy rápido, si un coche está muy cerca, y el propio coche ya hace sus cálculos y dice, ok, vas a chocar inmediatamente, entonces te frena el propio coche para evitar eso. Entonces ya estamos haciendo una prevención antes de llegar a lo reactivo, antes de llegar al choque inminente. Que sí, o sea, tenemos las cuestiones reactivas, tiene que tener las bolsas de aire, los cinturones de seguridad, porque ante un accidente, pues tienen que activarse. Pero también tenemos protecciones preventivas, predictivas, que nos están midiendo el entorno, nos están diciendo si estamos ante un choque inminente, estamos ante un fallo catastrófico. Entonces, lo que hacen este tipo de protecciones, pues es anticiparnos a esto. Entonces, si muchas industrias ya están emigrando a esto, a lo preventivo, a lo predictivo, pues ¿por qué no emigramos también nosotros en cuestiones eléctricas, en cuestiones hospitalarias a esto? Entonces, y pongo en contexto esta imagen. Les digo, estamos acostumbrados a ser un poquito más reactivos, a irnos al lado izquierdo de esta imagen, que es que cuando sucede un fallo, pues estamos acostumbrados a que hasta ese momento se hace algo, hasta que ya falló el transformador, hasta que ya falló el tablero, hasta que ya falló el cableado, hasta que ya fallaron los tomacorrientes, hasta ese momento actuamos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues que ya tenemos el fallo ya en ese momento activo. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? O ya sea una reparación o un cambio. Y bueno, esto nos lleva pues a ocasiones de que pues es mucho tiempo, a veces sale muy caro hacer una reparación o un reemplazo. Entonces no queremos llegar a eso, que les digo es lo que estamos acostumbrados. Tenemos que irnos al lado derecho de esta imagen, que es un mantenimiento preventivo. A este mantenimiento preventivo que puede ser de dos maneras diferentes, ya sea que sea basado en mediciones periódicas, que vayamos, no sé, cada 6 meses, cada año, a hacer una revisión a un equipo, que es comúnmente lo que se hace también en muchos sectores. Se lleva un equipo a revisión constantemente, cada 6 meses se entrega un reporte de cómo está funcionando y bueno, se entregan resultados y se dice si está tendiendo hacia un fallo. Este es un mantenimiento preventivo, pero también podemos hacer un mantenimiento predictivo, que está enfocado a hacer una vigilancia continua del sitio, del área. Entonces, pues constantemente estamos teniendo datos y con estos datos podemos tomar acción. Entonces, a esto también queremos emigrar, a un mantenimiento predictivo, que es donde están enfocadas las tecnologías 4.0 y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de un mantenimiento preventivo basado en, les digo, en pruebas periódicas, pues en México son las llamadas 13 pruebas al sistema eléctrico aislado y no sé si las han escuchado. Entonces, cuando hablamos de las 13 pruebas, pues es un mantenimiento basado, les digo, en una prueba periódica que tenemos que hacer constantemente al tablero, ya sea de manera anual o cada determinado tiempo, dependiendo de
de cada instalación. Entonces, estas pruebas periódicas lo que nos van a decir es si estamos tendiendo hacia un fallo o ya es necesario hacer alguna acción correctiva. Entonces, es importante hacer estos mantenimientos predictivos, estas pruebas periódicas. Y bueno, afortunadamente, bueno, ya la actualización de norma, que esperemos en algún momento suceda, ya las nombra, ya las dice las 13 pruebas. En la actualidad, en la 2012, sí nos dice que tenemos que hacerle pruebas al sistema, más no nos dice exactamente cuáles, sino nos dice las que son por la autoridad competente, pero bueno, afortunadamente en la actualización sí ya hay algo muy importante ahí, que ya nos dice que debemos hacerle las pruebas, 13 pruebas, que nos da para toda una charla. Las 13 pruebas son una serie de pruebas que se le hacen al tablero de aislamiento, al monitor de aislamiento, al cableado, al sistema de tierras, a los tomacorrientes, a los propios equipos biomédicos, al piso conductivo. Se le hacen pruebas a todo el área en sí para ver que todo en conjunto funcione bien. Entonces, estas pruebas periódicas, pues sí son muy, muy importantes. Y les digo, nos vamos al lado derecho, que estábamos viendo la imagen de los mantenimientos, a que pues estamos anticipándonos a un correctivo, estamos tomando precauciones para que todo esté bien en el sistema y anticiparnos a que llegue a fallar en algún momento. Entonces, estas cuestiones de mantenimiento preventivo, pero ahora también el mantenimiento predictivo, que son las tecnologías 4.0, que es el principal tema de hoy. Entonces, cuando hablamos de tecnologías 4.0, pues la industria 4.0 es una combinación de muchas tecnologías, no solamente es una tecnología en específico, sino es un conjunto de tecnologías, de avances tecnológicos que nos permiten un mayor control dentro de la industria por medio de la automatización y manejo de datos, que esto es muy importante. Ya en la actualidad tenemos un manejo de datos muy importante, o sea, todo ya lo tenemos en nuestra computadora, en nuestro teléfono móvil, nos manda alertas, nos manda mensajes, nos está avisando de algo. Todo ya es un manejo de datos en la actualidad. Entonces, todos estos datos pueden tener una automatización, pueden tener que nosotros podamos con ellos hacer algo. Y es lo que se está haciendo, les digo, ya en muchas industrias. Hacer un mantenimiento basado en la predicción, basado en ese tipo de datos que está arrojando el sistema de manera real. Y bueno, con ese manejo de datos, saber qué hacer o qué no hacer ante un fallo. Entonces, a esto se está migrando en muchas industrias. No es algo nuevo, pero sí que muchas industrias apenas están cambiando y una de ellas son los sistemas eléctricos aislados. Entonces, ¿y por qué se quiere migrar también a esto? Pues bueno, porque los quirófanos es un área clave dentro de un hospital. Los hospitales, o los quirófanos, perdón, representan muchísimo para un hospital, tanto en ingresos como en gastos. Aquí pone un pequeño dato. Nos dice que aproximadamente 67% de los gastos o ingresos de un hospital provienen de los quirófanos. Entonces es un alto índice de ingreso, pero también representan un 40% de los gastos. Y si no tenemos nuestras áreas debidamente instaladas, adecuadas, pues estos gastos se van a empezar a incrementar. Entonces tenemos que tomar conciencia o aplicar los avances tecnológicos que tenemos para evitar este tipo de paros inesperados en nuestro quirófano, en nuestra terapia intensiva. Entonces, ¿qué sucede comúnmente en este tipo de áreas o por qué se provocan las fallas en el sistema eléctrico aislado? Pues les decía, el monitor de aislamiento se nos alarma, ¿no? A los 5 miliamperes cuando estamos ante un fallo. Pero ¿por qué suceden estos fallos? Lamentablemente la mayoría de fallos en el sistema eléctrico aislado provienen de una mala práctica, de no tomar importancia al sistema, de no saber qué hacer, cómo funciona, cómo interpretar los datos. Entonces, la mayoría de cosas provienen de esto, de una falta de capacitación o de una mala práctica con el sistema eléctrico aislado. Y aquí pongo algunos ejemplos, que son muchísimos, pero un ejemplo muy, muy claro. Conectar cargas no adecuadas al sistema eléctrico aislado. Lo que está haciendo un monitor de aislamiento de línea o un tablero de aislamiento, pues es estar vigilando, monitoreando las corrientes que pueden llegar a ser peligrosas para el paciente. Aquellas corrientes que están de manera cercana al paciente, en la vecindad del paciente. Aquellas cargas, equipos biomédicos que están muy cercanos a él y que esas corrientes pues pueden llegar a transmitirse al paciente. Entonces, imaginémonos que llegamos y conectamos una extensión, una bocina, un cargador de celular. Pues a la par esas cargas van a estar implícitas en la vecindad del paciente y pues es muy peligroso esto. Esos tipos de equipos pues no son grado hospital, no son equipos especializados para estar en ese tipo de áreas y no son necesarios para el paciente. Entonces, pues lo que va a provocar es que lamentablemente
el monitor de aislamiento se nos va a alarmar y nos va a decir que estamos ante un fallo. ¿Y por qué? Porque estamos conectando una carga excesiva o estamos conectando una extensión que también provoca muchos fallos. Entonces, esos son algunos, les digo, hay muchísimos fallos, pero la mayoría provienen lamentablemente de las cargas. ¿Por qué de las cargas? Porque no se toma conciencia muchas veces de los mantenimientos en las cargas, en los equipos biomédicos, ya tiene un fallo en su cableado, en su circuitería interna. Entonces, al momento en que se llega a conectar al sistema eléctrico aislado, pues lo detecta el monitor de aislamiento de línea y se nos alarma. Entonces, nos avisa de que el área es potencialmente peligrosa para el paciente y bueno, tenemos que llegar al área, desconectar carga por carga, bajar interruptor por interruptor, hasta detectar en dónde está ocurriendo el fallo. Entonces, muchas veces esto lleva muchísimo tiempo, o en lo que se le llama fabricante, en lo que va fabricante al hospital, pues esto lleva mucho tiempo. Entonces, pues las áreas se quedan inhabilitadas, se quedan pues completamente paradas, con las cirugías ahí ya postergadas o las terapias intensivas sin poder ingresar pacientes. Entonces, esto es un problema en la actualidad. O sea, cuando sucede un fallo en un tablero, pues es un problema para los hospitales, para el personal de mantenimiento, para el personal biomédico. ¿Y por qué también se vuelve un problema? Porque no solamente estamos hablando de un tablero. Los hospitales tienen, les digo, un tablero de aislamiento por cada quirófano y por cada cama de terapia intensiva. Entonces, imaginémonos un hospital mediano, pues tiene alrededor de 20 tableros, 30 tableros de aislamiento. Ya un hospital ya de los grandes que se encuentran en la República Mexicana, pues ya tienen 60, 40, 50 tableros de aislamiento. Entonces, es una cantidad muy alta de monitoreo, de estar al pendiente de todos estos tableros. Entonces, esto lo vuelve un problema para el personal de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no tienen el dominio de los equipos, le falta capacitación muchas veces en el tema de los tableros, no tienen no solamente el tiempo para realizar los tableros, sino tienen muchísimas actividades y poco personal, entonces no le da el tiempo para hacer ese tipo de mantenimientos. Entrar a hacer mantenimientos a este tipo de áreas, pues no todo el tiempo se puede. O sea, hay que hacer una programación, hay que parar operaciones, hay que tener las áreas disponibles. Entonces, esto es un problema en la actualidad. ¿Y por qué no podemos ya empezar a utilizar lo que tenemos, ya les digo, ya en la actualidad, que es ya el Internet de las cosas? Les digo, todo es datos. Si ya el tablero de aislamiento nos está arrojando datos, ¿por qué no esos datos yo los traslado al Internet de las cosas, que es el teléfono, la computadora, sacarlo a otro punto específico del hospital, que me mande una alerta, que me mande una notificación? Ya se puede hacer eso, no son tecnologías que estén disponibles para un futuro, sino ya están disponibles. Entonces, podemos convertir todos esos datos, las alarmas, los valores medidos, con una compuerta de comunicaciones, sacarla a lo que es el Internet de las cosas. Entonces, ya existe ese tipo de tecnologías, que es el dispositivo que ven ustedes ahí en medio, que es una compuerta de comunicaciones. Lo que hace esta compuerta de comunicaciones valga la redundancia, comunicarme todos mis datos. Un ejemplo, aquí estoy viendo este hospital pequeñito que son tres salas de expulsión. En este caso, el cliente lo que requirió es algo muy sencillo, simplemente, ¿sabes qué? Cuando sucede un peligro en algunas de mis áreas, cámbiame con un semáforo de verde a rojo, que estamos ante un peligro. Entonces, el personal de mantenimiento, el biomédico, pues no está ahí presente en todos los tableros todo el tiempo. Entonces, lo que va a suceder con este tipo de dispositivos, con este tipo de tecnologías, pues es que le mando un mensaje, una alerta y va a ver esto. Va a decir, ok, en la sala de expulsión 1 hay un fallo. Entonces, desde antes ya sabe que hay un fallo en esa área, puede de manera muy rápida ir a solucionarlo. Entonces ya tendría comunicación a todo lo que son tus tableros de aislamiento. Entonces, es un monitoreo en tiempo real de los equipos. Lo que les digo, no es necesario que esté pegado todo el tiempo en la visualización de cómo se encuentra el área, sino le mando un correo, le mando una alerta, le mando una notificación para decirnos que estamos ante un peligro en cierta área. Entonces, esto pues ya lo vuelve una herramienta muy versátil que ya en la actualidad tenemos que ya implementar en todos nuestros equipos. Entonces, la verdad es algo muy sencillo de colocar en los tableros de aislamiento. Es un protocolo de comunicación muy sencillo, es un protocolo a dos hilos, es un protocolo maestro-esclavo, en el cual la compuerta de comunicaciones, el dispositivo amarillo que ustedes ven ahí en el tablero, pues lo que está haciendo es enlazar todos mis tableros de aislamiento. O sea, no es que tenga que tener una compuerta de comunicaciones por cada tablero, sino se pone una sola en un punto maestro, ya sea en un tablero que sea el maestro o en un punto, en una sala específica, y de ahí se enlazan todos los tableros de aislamiento. Entonces,
Imaginémonos ya un proyecto de 30, 40 tableros de aislamiento con una sola compuerta de comunicaciones, pues la vamos a estar ya enlazando a lo que es el Internet de las Cosas. Entonces, esta es la ventaja de ese tipo de tecnologías que ya son muy versátiles, que nos da un margen muy amplio para tomar los datos y transmitirlos. Entonces aquí, bueno, aquí está el dispositivo, aquí está un ejemplo de instalación, en cual les digo, podemos instalar una cantidad muy alta de tableros de aislamiento con un simple bus de 2 hilos, A y B, un cable de 2 hilos, cable de estos blindados de 2 hilos, que se va a enlazar del tablero 1 al tablero 2, del tablero 2 al tablero 3, y así se va a ir en cascada hasta el último tablero, y va a llegar hasta lo que es la compuerta de comunicaciones, y de ahí ya lo vamos a conectar vía Ethernet a lo que es nuestro site, y ya estaríamos comunicando todo lo que está sucediendo en los tableros de aislamiento, y visualizarlo de una manera que nosotros veamos más viable para entender lo que está sucediendo. Y bueno, dices, bueno, ya estoy monitoreando, ya estoy viendo qué está sucediendo en los tableros de aislamiento, pero a mí lo que me interesa es detectar en dónde ocurre una falla. Entonces, ese es un problema en la actualidad, porque el monitor de aislamiento se alarma y bueno, llega personal de mantenimiento y tiene que desconectar carga por carga, bajar interruptor por interruptor hasta detectar en dónde está ocurriendo el fallo. Entonces, muchas veces esto lleva demasiado tiempo o se desconoce el origen de la falla, no se detecta. Entonces, es un proceso muy largo identificar el origen de la falla. Entonces, se pierde tiempo. Para ingresar en este tipo de áreas también no es tan sencillo. Les digo, hay que entrar con ropa quirúrgica, hay que programar la entrada, hay que ser muy precavidos con lo que se utiliza de herramienta en este tipo de áreas. Entonces, esto es un problema en la actualidad, detectar en dónde ocurre un fallo en este tipo de áreas. Entonces, ¿qué hay? Bueno, ya hay una tecnología muy importante por parte de Vender, que es un localizador de fallas en tiempo real. Entonces, ese dispositivo amarillo que ven ustedes aquí, que nosotros lo llamamos EDS, ese dispositivo lo que está haciendo es en tiempo real, tiene una serie de toroides, de toroides de corriente en cada circuito, esas pequeñas donas que ven en los circuitos. Y bueno, cuando sucede un fallo se pone a analizar en qué circuito en específico ocurrió el fallo y nos lo va a decir en tiempo real, se va a comunicar con el monitor de aislamiento y nos va a decir ocurrió el fallo en el circuito 1, ocurrió el fallo en el circuito 2, en el 3, en el 6, en el 16. Aquí vemos un ejemplo, se nos alarma el monitor de aislamiento de línea, superó los 5 miliamperes. Entonces lo que va a hacer el detector de fallas por circuito, pues es decirme de manera puntual en qué circuito en específico ocurrió el fallo. Imaginémonos que en el circuito 3 tenga la lámpara quirúrgica, que de repente tuvo un fallo en su aislamiento. Se nos va a subir a 5 miliamperes la corriente, lo que va a hacer el detector de fallas por circuito es mandar un pulso a cada transformador de corriente para ver en cuál está teniendo un aterrizamiento de alguna línea. Entonces, lo va a detectar, por ejemplo, en el circuito 3, nos va a decir, ¿sabes qué? Ocurrió el fallo en el circuito 3, yo le puedo crear etiquetas a todos los circuitos, a todos los canales, y que me diga, ocurrió en la lámpara quirúrgica, ocurrió en el tomacorrientes de la pared izquierda, ocurrió en el negatoscopio, en la máquina de anestesia. Entonces, se puede crear todo ese tipo de interfaces o de monitoreo de datos y saber de manera muy puntual en dónde ocurrió un fallo. Entonces, la ventaja de ese tipo de tecnologías es que ya son modulares, que no es que se tenga que comprar o adquirir de inicio. ¿Por qué? Porque los tableros de aislamiento tienen una vida útil muy grande. Los tableros de aislamiento pueden existir 25 años, 20 años, depende del uso que se les dé y los cuidados. Entonces, pues es una cantidad muy alta de años que pueden estar funcionando. Entonces, la ventaja es que ya con ese tipo de kits o de tecnologías se pueden colocar en cualquier momento de la vida útil del tablero y tener ya este monitoreo en tiempo real, tener esos plus, esas mejoras en la detección de fallas. Y bueno, pues ya simplemente al adquirir el kit, que les digo es como el que ven aquí en la pantalla, es algo muy sencillo de verdad de instalar, porque son simplemente atornillar en el tablero de aislamiento que ya viene preparado para montarlos, o sea, ya vienen los espacios preparados para en un futuro instalar este tipo de tecnologías. Entonces se instalan y ya tendremos la detección de falla por circuito de manera puntual. Entonces, bueno, ya tenemos dos cuestiones. Ya estamos detectando en dónde está ocurriendo un fallo, en qué quirófano y en qué punto del quirófano está ocurriendo el fallo. Pero ahora hay otro tipo de fallos que no se van a detectar de esta manera. ¿Y cuál es el otro tipo de fallos? Que es la sobrecarga de circuitos eléctricos derivados del tablero de aislamiento. ¿Y por qué es un problema? Porque también les digo, es una mala práctica. En la actualidad, hagamos lo siguiente, lo voy a poner en la imagen, que conectemos demasiados circuitos demasiados equipos a un solo circuito, perdón, o que pongamos una extensión, o que pongamos un multicontactos. Esto no está permitido en ese tipo de áreas, pero pues es una mala práctica y la siguen haciendo. Entonces, ¿qué va a suceder?
se nos van a activar los interruptores termomagnéticos, se me va a sobrecalentar el cableado y esto es muy peligroso en ese tipo de áreas. Entonces, este es un problema en la actualidad, la sobrecarga de los circuitos. Conectamos cargas no adecuadas, el celular, un estéreo, un sistema de audio, ponemos una extensión, un multicontacto si sucede esto que les digo. Entonces, esto es un problema en la actualidad para personal de mantenimiento porque les digo es una mala práctica. Y para esto ya también hay un dispositivo muy parecido al anterior, pero lo que está haciendo, en vez de estar detectando la corriente, el fallo de aislamiento, está detectando cuánta corriente está consumiendo cada circuito en específico. Nos lo va a mostrar de manera gráfica y nos va a decir, ¿sabes qué? El circuito 1 está consumiendo 2 amperes, el 3, no sé, 500 miliamperes, y en cada canal yo le puedo poner alarmas o prealarmas y que me avise, que me anticipe si un circuito ya está tendiendo hacia el fallo o hacia una corriente, perdón, que ya puede llegar a hacer una desconexión por sobrecarga. Entonces, de manera puntual, bueno, voy a hacer la siguiente imagen. Aquí es cómo está el dispositivo. Y es igual mediante unos TCs de corriente. Esto es igual en cada circuito en específico. Me va a estar monitoreando en tiempo real cuánta carga estoy consumiendo en cada circuito en específico. Entonces, les digo, yo puedo decir si en el circuito 1 está la lámpara quirúrgica y esta me consume 2 amperes, pues que me mande una alerta, a lo mejor cuando ya esté llegando a los 3 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que la lámpara está teniendo un fallo, está consumiendo más carga o estamos conectando en ese circuito en específico más de lo que deberíamos estar conectando. Entonces, esta es la ventaja de este tipo de dispositivo, que estamos anticipándonos a una desconexión o a un sobrecalentamiento del cableado. Entonces, eso es lo que se busca con un dispositivo de este tipo. Entonces, imaginémonos, son también tecnologías modulares, esta de la saturación de carga. Entonces, ya podemos hacer el enlace de todas las tecnologías. Ya podríamos comunicar el tablero de aislamiento, saber exactamente en qué parte de nuestro hospital hay un fallo, en qué parte internamente de esa área está el fallo, si es en el tomacorrientes, en la lámpara, en cierta carga. Entonces, y también podemos saber ya si es por una sobrecarga, que estamos sobrecargando un circuito. Entonces, ya tenemos ahora sí el enlace de todos los componentes y es un control total, ahora sí, de lo que son nuestras áreas de tensión crítica. Entonces, esto ya es lo que se debe de implementar en muchos hospitales. O sea, no solamente pues el monitor de aislamiento de línea, que hace muy bien su función, pero les digo, tenemos que anticiparnos a que cuando ocurra un fallo, saberlo solucionar de manera muy rápida, o sea, ser preventivos. Y si podemos detectar que ya va a ocurrir un fallo, pues desde ese momento, pues llegar, ya sea desconectar el equipo que está atendiendo al fallo o tomar acción. Entonces, esto ya nos da muchísimos datos. Y son las tecnologías que se están implementando en muchísimos ya lugares del mundo, sobre todo de donde proviene, que es Estados Unidos, Europa, este tipo de tecnologías. Y en México ya se están empezando a implementar, ya nos ha tocado ya proyectos aquí en México, sobre todo de hospitales públicos que ya están implementando este tipo de tecnologías. ¿Para qué? Para que el personal de mantenimiento pues tenga herramientas para poder solucionar fallos de manera inmediata. Entonces, pues bueno, son tecnologías que ya están disponibles, que ya se pueden adquirir. Y les digo, es un control total. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, no es solamente que lo veamos en el ejemplo que les mostré, como es la pantalla que está aquí, que es un plano arquitectónico. Se pueden crear interfaces muy amigables. Por ejemplo, aquí hicimos nosotros una interfaz en la cual, por ejemplo, pusimos un quirófano. Y que ese quirófano, cuando tenga un fallo en el plano, nos ponga una luz roja, así como lo vemos aquí en la imagen. Y bueno, ya sabemos que hay un fallo en ese quirófano. Yo puedo entrar internamente al quirófano y ver en qué parte de todo el quirófano está sucediendo el fallo. Por ejemplo, aquí me lo está diciendo en el módulo de contactos que está al centro del quirófano. Entonces, bueno, ya sabemos que hay un fallo exactamente en ese tomacorrientes, en ese módulo de contactos. Y desde antes de entrar al quirófano ya sabemos que está el fallo de manera específica en ese equipo. Y bueno, también podemos, por ejemplo, ver el monitor de aislamiento de línea de manera digital, sin estar físicamente en el sitio. Desde ahí estar viendo cuánta corriente tiene, cuánto aislamiento, cuánto voltaje, todas sus características de manera remota. Bueno, también, por ejemplo, nosotros creamos aquí esta imagen en la cual está el centro de carga y si ocurría un fallo en un circuito específico, pues que sepa, ese circuito nos encendería en rojo. Entonces, ya sea que sea ese circuito, ese cableado el que está ante un fallo o la carga que está conectada en el circuito en específico. Entonces, pues digo, esta es una visualización muy amigable. Por ejemplo, aquí está la saturación de carga. Estamos monitoreando de manera puntual cuánta carga está consumiendo cada circuito. Y si hay alguna que tenga un consumo excesivo, pues que nos lo diga dependiendo de las características que se le programaron a cada uno de los circuitos. Entonces, estos son los beneficios de utilizar ese tipo de tecnologías.
que bueno, de la parte izquierda ven un tablero convencional, que es el que nos pide nuestra norma oficial mexicana, que es estar monitoreando en tiempo real la corriente que puede llegar a ser peligrosa para el paciente. Pero bueno, ya tenemos beneficios como menor tiempo de localización de fallas, o sea, este tipo de dispositivos son ya modulares, entonces en cualquier momento que yo quiera, por ejemplo, detectar en dónde ocurre una falla de manera puntual, pues se le puede instalar el equipo, podemos ponerle el comunicador, podemos ponerle la saturación de carga por circuito, entonces, y son dispositivos, les digo, que no requieren una instalación compleja, sino ya viene preparado el gabinete, el dispositivo para poder instalar ese tipo de tecnologías. Entonces, estas son las ventajas de utilizar ese tipo de tecnologías. Y bueno, no solamente está la comunicación o el comunicador mediante un cable que tengamos que poner hasta nuestro site, sino también podemos poner pantallas táctiles, las cuales ya también son muy ya utilizadas en los hospitales, en las cuales vamos a estar visualizando todo lo que está ocurriendo, todo lo que vimos en la interfaz esta que les mostré hace unos momentitos, pero no solamente del quirófano, sino ya puedo integrar aquí gases medicinales, lámparas quirúrgicas, aires acondicionados, las UPS, el sistema contra incendios y todo estarlo monitoreando desde este punto. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de dispositivos eléctricos, electrónicos, tienen protocolos de comunicación, pero muchas veces en un hospital, en un área, los tenemos dispersos. Por algún lado están lo de los gases medicinales, por otro lado está lo de los contraincendios, por otro lado están los tableros de aislamiento, por otro lado está el aire acondicionado, y todo lo tenemos disperso. Pero una pantalla táctil de ese tipo, pues nos permite integrar diferentes protocolos de comunicación. Por lo tanto, pues podemos enlazar todo lo que está sucediendo, ya sea en nuestro quirófano o en nuestro hospital, a una sola pantalla de ese tipo y estar desde aquí ya teniendo una interacción ida y vuelta con los dispositivos. Entonces ya podemos, por ejemplo, bajar, subir el nivel de intensidad del aire acondicionado, regular los grados, la iluminación, ver cómo se encuentra la instalación eléctrica, ver cómo se encuentran, por ejemplo, las UPS, cuánta batería de respaldo tienen, el generador, todos los equipos, les digo, ya tienen muchos protocolos de comunicación, entonces ya los podemos integrar en una pantalla de ese tipo. Y esto sí es algo que se está utilizando ya muchísimo en hospitales, sobre todo para tener un control total ya de lo que son las instalaciones, o sea, enlazar todos los tipos de ingenierías que tenemos, ya sea un quirófano, una instalación eléctrica, y estarlas monitoreando en un dispositivo de estos. Y son muy amigables, podemos hacer diferentes interfaces para poder de ahí regularlas, hacer diferentes cuestiones. Entonces, estas son las tecnologías 4.0 que les queríamos mostrar el día de hoy. De verdad que muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto nos la pueden hacer saber. Juan Carlos, habla Jesús Macías. ¿Qué tal? ¿Cuántos contactos se pueden instalar en un tablero de aislamiento? En un tablero de aislamiento, ¿se refiere internamente o los que se pueden conectar al tablero? En los que se pueden conectar al tablero. Ok. Mire, el tablero de aislamiento tiene hasta 16 interruptores termomagnéticos. De fábrica le van a mandar, la mayoría de fabricantes le va a mandar 8 de fábrica, pero se pueden expandir hasta 16 interruptores termomagnéticos. Entonces, ya dependiendo del juego que haga, de cuántos contactos ponga por circuito, es la cantidad también máxima que puede poner de tomacorrientes. Pero hay que tomar también en cuidado la cantidad de cableado. No podemos exceder demasiado la cantidad de cableado porque vamos a superar la impedancia mínima que nos pide la norma oficial mexicana de instalación. Entonces, por lo general, dándole un panorama en los quirófanos, si llegan a instalar 16 contactos en los quirófanos en la actualidad. Ya con la norma 2018, con la actualización de normas, sí ya nos está pidiendo un poquito más, pero en la actualidad están poniendo 16 duplex. Ok, Sí. Perfecto. ¿Y cómo los puede uno contactar a ustedes? Por aquí ahorita en la pantalla, no sé si se está viendo, está aquí el José teléfono Sabás. del... José Sabás es el asesor comercial. Yo soy el ingeniero Juan Carlos, que estoy en la Sí. gerencia de servicios, pero Sí. el asesor comercial que sí les puede dar seguimiento de un poquito más en cuestiones comerciales es el ingeniero José Sabás. Por aquí debe de estar, o no sé, bueno, si todavía está presente. Ese es su teléfono, el que está aquí en la pantalla, y su correo y aquí está la página también de Grupo Ors. ¿Sabás es por aquí? Sí, buenas noches. Perdón porque no tengo disponible mi cámara.
pero por aquí ahí están mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono, y cualquier necesidad que tengan, con todo gusto me pueden contactar. Ok. Sí, muchas gracias. Pues sí, cualquier cosa, pues yo les estaría hablando. Sí, hay algún interés en ver un transformador de aislamiento. Con todo gusto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No sé si aprovechando ya la intervención del ingeniero Jesús, alguien tenga alguna pregunta relacionada con el tema, alguna duda que tengan, con todo gusto, aquí está Juan Carlos para poder resolverla. A ver, otra pregunta. Ustedes venden el equipo, pero también lo instalan. Buena pregunta. Mire, nosotros participamos desde el diseño, pues, que es apoyar a los proyectistas con las guías mecánicas, con los planos, crear, bueno, la parte del diagrama de ese tipo de tableros. Y ya después, bueno, con el suministro, obviamente nosotros somos distribuidor de la empresa Vender, somos distribuidor oficial en México para los tableros de aislamiento. Y posterior a eso viene ya la parte, como dice, de instalación. Entonces tenemos dos secciones. Una que es que asesoremos completamente al instalador. Lo que hacemos nosotros es un acompañamiento especializado que es constantemente le estamos pues llamándole al instalador, mandándole fotos demostrativas de cómo instalar, que nos mande de igual manera cómo está instalando, los manuales, toda esa parte. Hacemos un seguimiento muy allí puntual con el instalador. O la otra es que sí, con personal de nosotros lo instalemos, pero bueno, hay que ver también ahí cuestiones de viabilidad, en dónde está la obra y todo esto para que sea redituable para ambas partes. ¿Sí? Pero sí, o sea, participamos también en esta parte. Y posterior a esto ya siguen los servicios, que también ahí estamos, ahí sí muy, muy presentes con personal de ingeniería en todo lo que son los mantenimientos, los servicios. Entonces, sí, dependiendo del proyecto y dónde se cuenta, sí podemos apoyarlo también con esta parte. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchas Sí, ok. perfectamente. Sí. Bien. No sé si tengan Bueno, pues no alguna sé si otra. quedó claro. Sí, quedó claro, Juan Carlos. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. De no ser así, pues queremos agradecerle su atención y participación. Aprovechando aquí el micrófono, quiero hacerles un comercial. El próximo viernes tendremos un taller también con CIMEC de plantas de emergencia. Planedex será nuestro auspiciante. Entonces, pues por ahí estarán pasando la información, creo, ¿verdad, Rubén? Es correcto. Los esperamos a todos los colegiados a que participen este viernes en este curso de plantas que va a estar bastante interesante. Y también haciendo otro comercial, ORS va a estar con nosotros en la Expo Congreso FECIME CIMEC en diciembre. Ellos tienen el stand 4 y justamente aquí tenemos al ingeniero Juan Carlos Ayala que va a dar una conferencia magistral el primer día, el jueves, en el Salón Juárez 2, 5 de la tarde, si no mal recuerdo. Entonces, pues inscríbanse ahí en la página que ya se la han hecho llegar por varios medios. Y pues bueno, Juan Carlos, creo que va a ser una exposición magnífica ese día y pues los esperamos, inscríbanse. Sí, los invitamos de verdad cordialmente a ambos eventos. Este viernes tenemos ahí con ustedes ahí presencialmente lo de las plantas de emergencia. Y como dice, vamos a estar ahí presentes con esta plática muy importante, primer día. Entonces, pues inscríbanse, sean ahí bienvenidos. Va a ser muy interesante porque va a ser un taller en el cual pueden ustedes interactuar con el tablero de aislamiento y con estas nuevas tecnologías que les digo, tenemos que ponernos ya a la par con todo eso que está ya viniendo. Entonces, con ese taller que van a tener ahí, con ese taller magistral, pues van a poder, ya sea ustedes también mismos, ver las tecnologías, interactuar, moverles, ver cómo funcionan. Entonces, va a ser muy interesante. Pues enhorabuena y si no hay alguna pregunta más por ahí, les agradecemos, ingeniero, su participación en este webinar. Una disculpota, ¿verdad? Porque pues ya no pudimos hacer la presentación en forma, pero les agradecemos mucho su participación.
el día de hoy. Gracias, gracias Rubén. Por ahí alguien preguntaba en el chat dónde podría ver la información de lo de plantas de emergencia. Creo que por ahí tienes tú el... Se están mandando en los diferentes grupos de WhatsApp, en asuntos relevantes, en el grupo eh, del, ¿cómo se llama? CIMEC Asuntos Relevantes, el quinto Consejo CIMEC Oficial, y si no está visible en la página de Facebook del CIMEC, seguramente lo estará a partir de mañana. Excelente. Tendremos una planta de emergencia por ahí disponible para que puedan moverle, puedan ver todo su funcionamiento y operación. Muchas gracias a todos de nuestra parte, y Rubén, y a todos los asistentes. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, buenas noches, ingenieros, y buenas Gracias a noches a todos. todos. Gracias. Gracias.